Antes de comenzar este relato épico, recuerda suscribirte al canal para recibir más historias narradas de la Biblia y comenta abajo qué otro milagro te gustaría escuchar en el próximo video. Tu apoyo hace posible este proyecto. La noche era pesada. No había luna. El viento soplaba como si la tierra misma estuviera conteniendo la respiración. El pueblo de Israel avanzaba lentamente, cargando niños, animales, utensilios, todo lo que pudieron salvar después de escapar de Egipto. Pero esa noche había algo diferente. Un silencio extraño en el aire, un silencio que anunciaba peligro. A lo lejos, Moisés caminaba delante del pueblo, guiado por algo que no era humano. Una columna de fuego brillaba ante ellos, iluminando el camino como si fuese un faro celestial. No era una fogata, ni un relámpago, ni una ilusión. Era la presencia del Dios que los había liberado. Pero mientras avanzaban, el sonido que todos temían comenzó a escucharse. Tambores, pasos, cascos de caballos, gritos de guerra. El ejército de Faraón venía detrás de ellos, y no venía para capturarlos, venía para destruirlos. Miles de israelitas voltearon la mirada. A lo lejos podían ver un polvo inmenso levantándose en el horizonte. La imagen era aterradora. Carros veloces, hombres armados, lanzas brillando bajo la tenue luz de la noche. El pánico se extendió como fuego en pasto seco. «¡Hey, Moisés, nos van a matar! Para esto nos sacaste de Egipto. Tenemos el mar delante y la muerte detrás». La multitud gritaba, lloraba, empujaba. Algunos querían seguir adelante, otros volver atrás, pero delante de ellos no había tierra. Solo un muro inmenso de agua negra, el mar rojo, moviéndose como un monstruo vivo. Moisés respiró hondo. Sabía que era una noche decisiva, pero él también sentía miedo. La responsabilidad de un pueblo entero pesaba sobre sus hombros, y las aguas frente a él parecían una barrera imposible. Entonces ocurrió algo que nadie esperaba. La columna de fuego, que había ido adelante guiando al pueblo, se movió lentamente hacia atrás, como si una inteligencia divina la dirigiera. Descendió entre los israelitas y los egipcios, creando una barrera gigantesca de luz y oscuridad al mismo tiempo. Para Israel, aquella columna era un muro de luz cálida. Para los egipcios, era una nube espesa, una oscuridad impenetrable. Los carros de Faraón, confusos, detuvieron su avance. La noche se volvió dividida, luz para unos, tinieblas para otros. Moisés elevó sus ojos al cielo. Sabía lo que tenía que hacer. El Dios que había hablado desde la zarza ardiente, ahora le daba la orden: «Extiende tu mano sobre el mar». El viento comenzó. No un viento normal, un viento sobrenatural, violento, estructurado, como si viniera de un lugar que no pertenece a este mundo. El mar empezó a rugir. Las olas chocaban unas contra otras. La superficie se agitaba como si un gigante hubiera sumergido sus manos en lo profundo del agua. Moisés levantó su vara. El viento aumentó. Las aguas temblaron. Y en ese momento, Moisés vio algo que ningún hombre había visto antes. El mar, como si respondiera a una voz invisible, comenzó a abrirse. El milagro estaba comenzando. El mar no se abrió de golpe como una puerta gigantesca. Fue un proceso lento, profundo, como si el océano estuviera respondiendo a una orden que ninguna fuerza en la tierra podía desobedecer. El viento del oriente soplaba con una intensidad sobrenatural. No era un viento común, era un viento que hacía vibrar el suelo, que levantaba arena, espuma salada y gotas que brillaban como pequeñas chispas bajo la luz de la columna de fuego. Los israelitas observaban con asombro y con miedo. Algunos lloraban, otros temblaban, otros simplemente no podían apartar los ojos del mar que comenzaba a retroceder. El agua se movía hacia atrás lentamente, como si manos invisibles la empujaran, doblándola capa tras capa, rompiendo su forma natural y obligándola a levantarse como muros vivientes. El sonido era abrumador, un rugido profundo que llenaba toda la costa, como si la tierra misma se abriera. La gente gritó, pero Moisés no se movió.
Él estaba viendo algo que ninguno de ellos veía. A medida que las aguas se elevaban, formando dos paredes colosales a cada lado, la luz de la columna divina iluminó su interior. Entonces Moisés vio el corazón del mar abierto frente a él. Las paredes de agua eran transparentes, como cristal líquido. En su interior, criaturas marinas se deslizaban en silencio, atrapadas entre las columnas verticales, mirando hacia el camino seco que se formaba. Los peces se detenían, las sombras de grandes animales acuáticos pasaban lentamente, como si el océano entero estuviera conteniendo la respiración. El fondo del mar, que jamás había visto la luz del sol, apareció ahora ante ellos, oscuro, húmedo, lleno de rocas antiguas con fósiles y sedimentos acumulados durante siglos. Pero entonces ocurrió algo aún más sorprendente. El suelo comenzó a secarse. El barro espeso se endureció, volviéndose sólido en cuestión de segundos, como si una mano celestial hubiera pasado sobre él preparando un camino seguro. El milagro estaba completo. Un corredor perfecto se extendía desde la orilla hasta el otro lado del mar. Los israelitas miraron a Moisés esperando la orden. Tenían el mar partido frente a ellos, pero también el miedo de dar el primer paso. Moisés levantó su voz. ¡Avancen! Los valientes caminaron primero, luego los indecisos. Y finalmente, todo el pueblo comenzó a cruzar entre aquellas paredes de agua que rugían suavemente a su lado. Cada paso era una mezcla de terror y maravilla. Las paredes de agua se movían, vivas, imponentes, como si observaran a los hijos de Israel pasar. Los niños tocaban el agua con los dedos, sintiendo su frío. Los ancianos caminaban apoyados en bastones, mirando hacia arriba con lágrimas en los ojos. Los animales avanzaban inquietos, oliendo la humedad del mar abierto. Mientras tanto, la columna de fuego se alzó sobre el mar e iluminó el camino con una luz dorada, como si el cielo mismo acompañara cada paso. Pero Moisés veía algo más. Veía la mano invisible de Dios sostenía cada centímetro de aquel milagro. El pueblo avanzaba, pero detrás de ellos, en la oscuridad del desierto, otro sonido comenzaba a crecer. El ejército de Faraón entraba en el mismo camino, y dentro del mar abierto se estaba preparando el momento decisivo entre la libertad y la muerte. Mientras los israelitas avanzaban por el camino imposible, el viento seguía soplando con una fuerza sobrenatural. Las paredes de agua rugían a cada lado, pero se mantenían firmes, obedeciendo a una voz invisible que ningún ser humano podía escuchar. El pueblo caminaba sin detenerse. Algunos aceleraban el paso por miedo, otros se quedaban mirando hacia arriba, sin poder creer que el mar, ese monstruo inmenso que siempre les había causado temor, ahora era su protector. Pero detrás de ellos, la noche se encendió con un brillo siniestro. La columna de fuego que había impedido el avance de los egipcios comenzó a elevarse lentamente hacia el cielo, como si estuviera revelando el camino a sus enemigos. Los egipcios vieron luz. Los israelitas vieron un aviso. Cuando la columna se movió, el ejército de Faraón avanzó con furia. Los carros se lanzaron hacia adelante. Los caballos relincharon. Y los soldados, con lanzas en mano, gritaban órdenes mientras entraban a toda velocidad en el corredor abierto del mar. El sonido era ensordecedor. Ruido de ruedas, casco de caballos, gritos de guerra que rebotaban entre las paredes de agua, mezclándose con el rugido profundo del océano contenido. El pueblo escuchó el estruendo y entró en pánico. ¡Nos alcanzan! Moisés, nos van a destruir. Moisés se volvió. Vio las antorchas de los egipcios reflejándose en las paredes de agua como pequeñas llamas atrapadas dentro de un cristal vivo. Y en ese instante entendió algo que el pueblo no entendía. El mismo mar que estaba salvando a Israel sería el instrumento del juicio de Dios contra Egipto. Los carros avanzaron con violencia, pero algo extraño comenzó a ocurrir. Las ruedas empezaron a trabarse en el suelo húmedo, como si una fuerza invisible las estuviera frenando. Los caballos tropezaban, los ejes se rompían y los soldados caían al suelo entre gritos y confusión. «¡El Señor pelea por ellos!», gritó uno de los soldados aterrado. El pánico
se extendió entre los egipcios. Intentaron retroceder, pero ya era tarde. Las paredes del mar empezaron a temblar. Israel ya estaba cerca de la otra orilla. El sol comenzaba a asomar en el horizonte, pintando el cielo con tonos rojos y dorados, como si el amanecer mismo estuviera presenciando el acto final del milagro. Dios habló a Moisés otra vez. «Extiende tu mano sobre el mar». Moisés levantó la vara, y el viento que había soplado toda la noche comenzó a cambiar. El rugido de las aguas se intensificó. Las paredes comenzaron a inclinarse, primero suavemente, luego con fuerza de tormenta. Los israelitas alcanzaron tierra firme. Moisés se quedó de pie en la orilla, mirando a sus enemigos atrapados en el centro del corredor. Con su mano aún extendida, dio un paso hacia atrás, y entonces ocurrió. Las paredes de agua, que por horas habían permanecido erguidas como montañas, se desplomaron de golpe, como si un gigante las hubiera derribado con una sola palmada. El mar cayó sobre los carros, los caballos, los soldados, tragándolos en cuestión de segundos. El rugido del agua cubrió los gritos. El sol iluminó el caos. El mar cerró sus puertas. El silencio llegó. Los israelitas observaron, algunos llorando, otros en shock, otros simplemente arrodillándose en la arena mojada. El peligro había terminado. El mar que los había aterrorizado agora era su salvador. Moisés miró hacia el horizonte y vio cómo las últimas sombras de sus enemigos desaparecían bajo las olas. El pueblo estaba libre. El mar volvió a su lugar con un golpe que resonó como un trueno celestial. Las olas chocaron unas contra otras con furia, tragando los últimos restos del ejército que había perseguido a Israel desde las tierras de esclavitud. El viento cesó. El rugido del mar se calmó. El silencio se extendió sobre la costa como un manto sagrado. Y allí, frente a las aguas que ahora se movían tranquilas, Moisés comprendió que acababa de presenciar uno de los actos más poderosos de Dios en la historia humana. El pueblo se reunió a su alrededor, temblando, llorando, abrazándose. Algunos caían de rodillas, otros levantaban las manos al cielo, otros simplemente miraban el mar sin poder creer lo que sus ojos habían visto. A lo lejos, los primeros rayos del amanecer se reflejaban sobre la superficie del agua, pintándola de dorado. Era como si el cielo estuviera sellando el fin de una era y el comienzo de otra. Moisés respiró profundamente. El aire tenía olor a sal, a libertad, a una nueva vida que aún no sabían cómo sería. Pero mientras el pueblo celebraba, Moisés observó algo más. Un significado oculto, una revelación que iba más allá del milagro físico. El mar no solo se había abierto, también había revelado el corazón de Dios. Mientras el mar se cerraba, Moisés entendió 4 cosas que marcarían su fe para siempre. 1. El poder de Dios no tiene límites. No había murallas alrededor, no había ejército propio, no había armas, no había estrategia militar. Israel solo tenía a Dios, y eso fue suficiente. Moisés sintió una profunda reverencia. El mismo Dios que había creado el mar también podía ordenar que se abriera y que se cerrara. 2. El enemigo nunca tiene la última palabra. Faraón había sido el opresor más temido de su tiempo, un rey arrogante, un gobierno sanguinario, un símbolo del poder humano llevado al extremo. Pero ante Dios, su fuerza fue reducida a nada. Moisés comprendió: el mal puede perseguir, puede rugir, puede amenazar, pero jamás podrá vencer al propósito divino. 3. La fe se construye en los momentos imposibles. Cada paso dentro del mar abierto había sido un acto de confianza. ¿Y si las aguas caían? ¿Y si el viento se detenía? ¿Y si Egipto los alcanzaba? Pero Moisés entendió que la fe verdadera no nace en los días tranquilos, sino en los días donde no hay salida. Dios no abre el mar antes de que des el primer paso. Lo abre cuando caminas hacia él. 4. Dios no solo libera, también transforma. Israel había salido de Egipto, pero Egipto aún vivía en sus miedos, sus dudas, sus recuerdos de esclavitud. Al ver el mar cerrarse, Moisés supo que ese capítulo había quedado enterrado para siempre.
No volverían a ser esclavos, no volverían a temer a Faraón, no volverían a caminar con cadenas invisibles. Dios no solo había destruido a su enemigo, había destruido el espíritu de esclavitud que había marcado generaciones enteras. El pueblo comenzó a cantar, un cántico que jamás había sido oído en la tierra, un canto nuevo, nacido del asombro y del reconocimiento. El Señor es mi fuerza y mi cántico. Moisés cerró los ojos. El eco de la victoria resonaba en su corazón. Él había visto el mar abrirse, pero lo que realmente había visto era la fidelidad del Dios que los había llamado. Y así comenzó la travesía hacia el desierto, no como esclavos escapando, sino como un pueblo elegido que había sido testigo de la gloria divina.